Comenzamos una carta nueva, la primera carta del apóstol Pedro. Y el título del mensaje en esta oportunidad es Viviendo contra corriente, viviendo contra corriente. No sé si sabéis, pero los cristianos aquí en España somos minoría. Tú me dirás, no, hay muchos cristianos. Me estoy refiriendo no a los cristianos nominales, sino a aquellos que son practicantes. Somos minoría. Pero no solamente en España, sino seguramente que tú también eres minoría en tu trabajo. A lo mejor tú eres el único cristiano. O a lo mejor eres minoría tú en tu familia, porque tú eres el único de tu familia que es cristiano. O a lo mejor en el lugar donde estudiamos. Somos el único. Y todos los otros es como que van en una dirección y yo tengo que ir en otra dirección. Un poco la imagen de la figura que tenemos aquí delante, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos? Cuando todo está en contra de nosotros. Bueno, la primera carta de Pedro habla de eso. Habla de cómo hacer cuando todo está en contra de nosotros. ¿De dónde podemos sacar fuerza? ¿En qué nos podemos inspirar? ¿Cuál puede ser nuestro fundamento para decir, bueno, a ver, me pongo en pie y voy contra la corriente? Así que, pensando en eso, vamos a leer la primera parte del primer capítulo de la carta del apóstol Pedro. Y dice así, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre. Que abunden en vosotros la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para vosotros motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para vosotros, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de ellos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que os servían a vosotros. Hablaban de las cosas que ahora os han anunciado, lo que os predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Hasta ahí nomás nuestra lectura. Lo que hace el apóstol Pedro en esta oportunidad es hacer como un resumen de todo lo que va a decir en la carta esta que está escribiendo. Ahora, quiero que nos detengamos en algunos aspectos que él menciona, que de alguna forma están relacionados contigo
y conmigo, en el sentido de que cuando estamos solos, nadando contra corriente, empiezan a surgir algunas preocupaciones, algunas dudas, ¿no? Algunos peligros. Y eso es lo que va a mencionar ahora el apóstol Pedro. Quiero que veamos en el capítulo 1, versículo 1, dice que la carta está escrita a los elegidos extranjeros dispersos. Extranjeros no eran nada, ¿eh? No eran extranjeros. ¿Extranjeros de qué? Lo está diciendo de una forma metafórica. Extranjeros en el sentido de que todos nosotros somos ciudadanos del cielo, dice la Escritura. Y entonces aquí somos extranjeros, Ahora, yo sé que para algunos esto es medio extraño, ¿no? Porque cuando uno viaja a otro país se siente extranjero. Pero también tenemos que entender que cuando estamos en nuestro trabajo y somos el único cristiano, tenemos que entender que nos ven como un extranjero. Y nosotros nos sentimos como un extranjero. Fíjate que la palabra extranjero es muy parecida y tiene la misma raíz de la palabra extraño. Extraño, extranjero. El extranjero es el extraño, el que hace cosas que los otros no hacen, que tiene costumbres que los otros no tienen. Y el apóstol Pedro quiere escribir a todos los cristianos que están dispersos en una provincia romana, que era la provincia de Asia Menor, que tenía cinco localidades, que son las que menciona aquí. Y él les escribe a ellos que están allí, en esta provincia romana. Son todos judíos cristianos. Son judíos que se han convertido a la fe cristiana en el sentido de que aceptaron al Mesías, pero ahora están viviendo en un lugar donde la mayoría no son judíos y menos cristianos, sino que son paganos, gentiles, gente que adora a un montón de otros dioses. Hay templos por todos lados y ellos se sienten pequeñitos y les escribe a ellos. Dice el versículo número 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y esta es la primera cosa, mejor dicho, la segunda cosa que el apóstol Pedro quiere mencionar aquí. La primera, que somos extranjeros, extraños, porque tenemos prácticas de fe totalmente diferentes a lo que piensan otras personas. De pronto tú y yo decimos, voy a orar a Dios para que me abra una puerta. Y el otro dice, voy a poner un poco de dinero a ver si puedo comprar la voluntad del otro para que me dé este puesto. Son dos puntos de vista diferentes. La segunda cosa que dice el apóstol Pedro es que acordaos que hemos nacido de nuevo. ¿Y esto qué significa? El nacer de nuevo, bueno, Jesús se lo explica ahí a este personaje de la Biblia, ¿no? Que le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y este hombre dice, ¿cómo? ¿Me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre? No, hay que nacer del Espíritu. Y el nuevo nacimiento es la conversión, es ese recomenzar, ese reseteo, una palabra muy común ahora en este tiempo que tenemos teléfonos móviles, ordenadores, hay que resetear. ¿Por qué? Porque se ha detenido todo y hay que recomenzar, Y este nuevo nacimiento, que es una experiencia de la mayoría de los que estamos aquí, por no decir de todos, cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, cuando Él nos perdonó por nuestros pecados, nos dio su Espíritu Santo, nos prometió la vida eterna, y entonces decimos, he comenzado de nuevo, tengo una nueva oportunidad y ahora lo tengo que hacer bien. Muchas veces salimos a la calle y decimos, pero si esta es buena persona, esta mujer es una buena persona, sí, pero no ha nacido de nuevo. Este hombre parece una buena persona, pero no ha nacido de nuevo. Acuérdate que sus intereses, aunque ahora en este momento es bueno, en este momento te puede ayudar, en este momento está de tu lado, pero puede ocurrir que en cualquier momento se dé la vuelta y apunte en su dirección. ¿Y su dirección cuál es?
La dirección de aquella persona que no ha nacido de nuevo es el egoísmo, el rencor, el no poder perdonar, el hecho de decir todo es para mí y para el otro que se embrome. Entonces, esos dos caminos diferentes se notan cuando alguien ha nacido de nuevo. Porque cuando alguien ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te lleva a servir al otro, a ayudar al otro, a no mirar tanto por uno mismo, sino también por el bien de los demás, a perdonar, cosa que es muchas veces imposible para algunos, pero cuando uno ha tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, lo puede hacer. Dice el apóstol Pedro en el versículo 4, en el 3, la última parte, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Cuántos de los que estáis aquí, que habéis venido de otro país, habéis dejado un montón de cosas en vuestra casa? Y no habéis podido traer nada de eso. Y cuando estás en otro país, dices, pero si yo en casa tenía esto, tenía lo otro, y he tenido que hacer una maleta donde no he podido meter nada de esto, y aquí estoy, allá lo tengo, pero acá no tengo nada. Y muchas veces, en el camino perdemos tantas cosas. Ahora, una cosa es perderlas porque te has cambiado de ciudad, pero otra cosa es perderlas por ser cristiano. Y lo que le ocurría a estos cristianos a los que escribe el apóstol Pedro es que sufrían persecución. Mira, te voy a contar una que es triste porque uno dice, ¿por qué le culpan si no es culpable, no? Mira, se junta toda la gente del pueblo. Toda la gente del pueblo adora a un Dios que creen que es el Dios de la lluvia. Entonces todo el mundo adora al Dios de la lluvia y traen ofrendas al Dios de la lluvia, que no es Dios, el Dios nuestro del cielo, no, es otro, que tiene cualquier otro nombre. Cada ciudad le pone el suyo. Y entonces va pasando uno, va pasando al otro, y hay un vecino que dice, ¿y tú? ¿Y tú por qué no traes ofrenda? No, es que yo no creo en esas cosas. Yo creo en mi Dios todopoderoso que va a mandar la lluvia cuando Él quiera, pero yo no le voy a presentar una ofrenda a este Dios de la lluvia que vosotros habéis inventado, porque habéis hecho aquí una estatua diciendo de que este es el Dios que va a enviar la lluvia. Yo no creo en eso. Vale. Pasa un día y la lluvia no cae. Pasa otro día y la lluvia no cae. Y pasa el mes y la lluvia no cae. Y todo el pueblo se pone en contra del cristiano y le dicen, por tu culpa no está lloviendo, porque todos le hemos dado la ofrenda al Dios de la lluvia y tú no se la diste. ¿Te das cuenta? Y uno dice, pero esto es injusto. Vale, eso es lo que vivían los cristianos en el tiempo del apóstol Pedro. Los culpaban a los cristianos de las catástrofes naturales, porque ellos no hacían lo mismo que hacían los otros. ¿Y entonces qué hacían? Vamos en contra de ellos. Les quitaban sus bienes materiales, les quitaban sus casas, sus posesiones, los metían en la cárcel y sufrían. Entonces les dice el apóstol Pedro, acordaos de algo. Hay una herencia que vosotros tenéis. Y esta herencia que vosotros tenéis está en el cielo. Esta herencia no la has perdido. Aunque has perdido a lo mejor casa, has perdido empleo, a lo mejor has perdido a tu familia, a lo mejor has perdido un terreno que tenías, a lo mejor has perdido el coche que tenías, a lo mejor has perdido un hijo, pero acuérdate de algo, hay una herencia que Dios te la tiene preparada para ti y esa no la vas a perder. Esto es lo que le recuerda el apóstol Pedro. Uno, que son extraños, extranjeros, otro que han nacido de nuevo, otro que tienen una herencia y esa herencia no la van a perder, a pesar de que hayan perdido todo lo otro. Dice, tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Cuarta cosa que les menciona el apóstol Pedro es que quien te protege a ti no es ni el Estado, ni el vecino, ni tu amigo, sino es Dios quien te protege.
Es Dios quien te guarda. Y si la puerta está cerrada, es porque Dios la ha cerrado. Y cuando la puerta se abre, es porque Dios la ha abierto. Y esa es la realidad. Entonces uno dice, ¿por qué yo no consigo? Porque hasta ahora Dios no ha permitido que yo lo consiga. Nunca el cristiano se tiene que igualar con el no cristiano. Nunca aquel que ha nacido de nuevo se tiene que igualar con aquel que todavía no ha tenido la experiencia. ¿Por qué? Porque son dos cuidados diferentes. Al cristiano Dios lo cuida, lo protege, lo guarda. Y a veces nosotros miramos y decimos, Señor, ¿por dónde va a venir mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. Mi ayuda siempre viene del Señor y lo tenemos que creer. A veces por no creerlo, el Señor retrasa su mano. A veces por no creerlo, el Señor dice, creo que te estás confundiendo, porque tú piensas que el otro te lo está dando, pero soy yo el que te lo está dando. Soy yo el que te lo está dando. Y esto es muy importante recordarlo. Recordarlo dice, hasta que llegue la salvación. Dios nos protege hasta que llegue la salvación. Y uno dice, ¿cómo? ¿No soy salvo? Sí, somos salvos. Pero todavía no hemos alcanzado todo aquello que Dios ha tenido preparado para nosotros. Por eso habla de una salvación donde se va a completar al final de los tiempos, al final de los tiempos. Al final de los tiempos uno va a decir, wow, todo esto tenía Dios para mí. Sí, todo esto Dios tenía para ti. Dice el versículo número 6, esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas. Ahora, ¿qué es una prueba? Lo hemos visto cuando hacíamos el discipulado de nivelación, la diferencia entre pruebas, tentaciones y disciplinas. Las pruebas vienen de parte de Dios. Las tentaciones son mis debilidades que el diablo aprovecha para tentarme. Pero la disciplina es cuando yo he metido la pata y Dios dice, te quedas sin postre. ¿Cómo que me quedo sin postre? No, Señor, soy un hijo tuyo. Sí, pero yo a mis hijos los disciplino. Y es la realidad, es la verdad. Y a veces nos quejamos y decimos, Señor, que estoy pasando por una gran prueba, una gran dificultad. Hermanos, orad por mí. Y el Señor desde el cielo dice, ¿qué prueba? ¿Qué prueba? Si hace tiempo que no buscas mi rostro, hace tiempo que no escuchas mi voz, hace tiempo que no lees mi palabra, hace tiempo que no me encuentro contigo en oración, hace tiempo. Y lo que te está pasando ahora es para llamarte nuevamente a mi camino. Y el Señor, sus formas de llamarnos, bueno, a veces son un tanto extrañas, ¿no? Tú sales afuera rápidamente, te subes a tu coche, ¡ay, la rueda está pinchada! Y uno dice, Señor, ¿ahora? Voy a llegar tarde a mi trabajo, en este momento. Y el Señor dice, bueno, menos mal que te has acordado de mí. Porque salías sin acordarte, ¿te acuerdas? Saliste rápido, ni me tuviste en cuenta y demás. Y eso no es hoy, sino que ya vienen meses así. Y que tú piensas que por tu tiempo, por tu esfuerzo, lo vas a lograr todo. Y acuérdate que yo estoy para cuidarte, para protegerte, para salvarte. Soy tu Padre, te dice Dios. Y entonces cuando uno dice, sí, Señor, sí, me arrepiento, vuelvo al camino. Y se infla sola la rueda. Bueno, no se infla sola el neumático, pero bueno, pero tendría que ser así, ¿no? Que de pronto muchas veces mi esposa me dice, ¿Y del coche cómo andamos? Le digo, todo bien. Hace tiempo que no tiene ningún desperfecto ni nada. Digo, bueno, Señor, que sigamos así, ¿no? Y así puede ocurrir en muchas otras áreas. ¿Pero qué es la prueba? La prueba es cuando de pronto hay alguien que te dice, ¿tú crees en Dios? Sí, bueno, entonces que tu Dios te salve. Es un poco lo que le pasó a Daniel cuando estaba cautivo, cuando llevaron los cautivos de Israel, se los llevaron a otro país, y en ese país tenían muchas costumbres diferentes. Y Daniel dice, yo no me quiero contaminar con esto. Y entonces le dicen, ¿sí? Entonces que tu Dios te salve. Como para presionarle, para decirle, a ver si tú renuncias a tu fe. Y él dijo, bueno.
Y bueno, háganme conmigo lo que ustedes quieran. Yo sé que Dios va a salir en mi auxilio, va a salir en mi ayuda. Y Daniel se mantuvo firme juntamente con sus amigos. ¿Y qué hizo Dios? Porque ahí es la prueba de la fe. Cada vez que tú te mantienes firme, Dios da la cara por ti. Dios sale en defensa tuyo. ¿Pero por qué? Porque tú dijiste, me voy a mantener aquí. Voy a seguir confiando en Dios. Voy a seguir esperando en Él. Y esa es la prueba. La prueba es, en otras palabras, seguir confiando en Dios. A pesar de todo. A pesar de que no veamos nada. A pesar de que no veamos nada. Yo muchas veces le decía a algunos hermanos que me decían, dice, tengo dificultad de sacar los papeles y demás. Y muchas veces nosotros contamos nuestra experiencia con mi esposa y decíamos, mira, nosotros esperamos 5 meses. Y todo el mundo se fue de nuestro lado y nos dijo, seguramente que Dios no quiere que vosotros lo tengáis. Y esperamos 5 meses. Y ahí estábamos. Orábamos en el lugar donde se hacían los trámites. Íbamos hasta ese lugar todas las mañanas. Pasaron 5 meses. Y un día nos llaman por teléfono y nos dicen, ¿el señor Eugenio? Sí. Pase a recoger por aquí porque ya tenemos toda su documentación. Y yo, como estaba tan quemado, le dije, a ver, ¿cuál documentación? Porque ya me había cansado, ¿no? Me dice, la suya y la de toda su familia. Le digo, perfecto. Me fui ahí. Al lugar lo conocía espiritualmente. Y yo te recomiendo eso. Batalla en oración, batalla espiritualmente, hasta que al final la prueba de la fe es cuando Dios dice, listo, suficiente. Veo que no vas a tirar la toalla, entonces la puerta se abre de par en par, ¿sí? Seguimos adelante, dice el versículo número 8, vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es vuestra salvación. Recordemos que la palabra salvación no solamente significa salvación del alma, sino también liberación de situaciones, sanidad del cuerpo. Y en otras palabras, Pedro les dice, yo quiero elogiar el amor que vosotros tenéis, porque vosotros amáis, como dice el versículo 8, le amáis a pesar de no haberle visto a Jesucristo. Y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis. ¿Dónde está la clave de la fe? La clave de la fe es cuando creemos sin ver, cuando amamos sin conocer. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué sirves a un Dios que nunca le ves? Sirves a un Dios que nunca le tocas. Y bueno, porque precisamente esa es la fe. Y ese mismo Dios es el que se va a manifestar. Y termina el apóstol Pedro haciendo algo que después va a hacer a lo largo también del libro, y es compararnos con Cristo Jesús. Porque esa es la clave. Porque uno dice, bueno, está bien, esto me pasa a mí, pero ¿le pasó a alguien más? Y dice el apóstol Pedro, sí, le pasó a nuestro maestro, le pasó a nuestro modelo, le pasó a nuestro Señor. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo número 11, querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Cristo Jesús también pasó por la misma situación que estás pasando tú y que estoy pasando yo, que pasamos como familias, como iglesia, en un lugar donde estudiamos, en el lugar donde trabajamos, en nuestra familia, en nuestra casa. Cristo Jesús también pasó por sufrimientos, pero dice la Escritura que tenía puesta la meta, la mirada en el galardón, en el premio, en lo que venía después. Y hay una fórmula para pasar una prueba. La primer requisito, hay que mantenerse firme. Quien tira la toalla, pierde. ¿Ha visto esa competencia donde uno mira al otro? Dice, vamos a hacer una competencia de miradas.
¿sí? Quien el primero que pestañea, pierde. Entonces tú lo tienes que mirar al otro y va pasando 30 segundos, 45, un minuto y ya van 20 minutos ahí y nadie pestanea, ¿no? Y entonces hasta que el primero que pestanea, pierde. Acuérdate, en la prueba, primero que pestanea, pierde. Pestañea. Aquel que tira la toalla en un boxeo, pierde. Entonces, si tú tiras la toalla, pierdes. Pero la segunda cosa que es importante en la prueba es decir, hoy estoy sufriendo, pero mañana estaré reinando. Hoy las cosas van mal, tengo muy poco, pero mañana tendré abundancia. Y siempre ocurre así. Pero uno lo dice, es muy fácil decirlo. No, porque yo creo que la mayoría de nosotros ya lo hemos experimentado, cuando no teníamos nada y de pronto el Señor nos abrió las puertas, pero fue necesario mantenerse firme. Y Cristo Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo. ¿Te acuerdas al principio que decíamos los cristianos somos minoría? Los cristianos somos minoría. Mira, frente a la minoría podemos reaccionar de 3 maneras diferentes. La primera, viviendo como el mundo. Podemos hacer lo mismo que hacen los otros. Podemos hacer exactamente lo mismo que hacen los otros. La segunda es viviendo una doble vida. Viviendo una doble vida. Es aquel cristiano que viene a la iglesia, pero también se va a la casa de juegos. Es aquel cristiano que tiene un buen vocabulario aquí o con los hermanos en la fe, pero cuando se encuentra en su trabajo, utiliza un vocabulario que uno dice, te desconozco, ¿no? Hay 2 tendencias por lo general muy comunes. La primera es que nadie puede soportar esto. Yo hago lo mismo que hacen los otros. Los otros mienten, yo miento. Los otros roban, yo roban. La otra, ¿cuál es? Es decir, cuando estoy con ellos, me comporto con ellos. Pero cuando estoy con la gente cristiana, me comporto con ellos. Y llevamos una doble vida. No sirve para nada. Pero el apóstol Pedro nos presenta una tercera opción, que es vivir contra corriente. No es solamente nadar contra corriente. No es una situación, sino es algo permanente, que uno ya lo tiene incorporado. Sabemos que va a ser así. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús con respecto a esto? Porque somos seguidores, discípulos de Jesús, y quiero recordar lo que dice el Evangelio, ¿no? ¿Qué nos enseña Jesús? El apóstol Pedro ya hizo una mención de Jesús, pero Jesús va más allá. Y notemos lo que dice Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, tened presente que antes que a vosotros me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos, pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo os aborrece. Juan 17, 14 al 15 dice, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Cuando tú le digas a Dios, Señor, quítame esto, y el Señor te va a decir, pero ¿sabe qué? Hay alguien que antes oró otra cosa. Jesucristo al Padre le pidió que no nos saque, que no nos quite, sino que nos guarde del mal, que nos proteja. Porque el milagro se realiza en medio de la dificultad. No existen milagros en el aire, cuando todo está bien, sino el milagro es cuando no hay nada, el milagro es cuando la puerta está cerrada, el milagro es cuando alguien ha muerto, el milagro es cuando algo ya no sirve y entonces Dios lo hace todo nuevo. Pero es importante entender que Jesús está de nuestro lado y Él nos va a ayudar. Así que cuando oremos durante esta semana, le podemos decir al Señor, Señor, ayúdame a continuar. A pesar de que todos estén en contra mía, a pesar de que todos sean diferentes a mí, Señor, ayúdame a continuar. Que el Señor nos bendiga.